En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero darte gracias nuevamente hoy en este día que me permitiste ver nuevamente la luz del día. Quiero darte gracias por todos los bienes recibidos hasta este momento. Te pido, Señor, hoy en este día que mandes tu Santo Espíritu para que me guíe, me acompañe, me dé el conocimiento, la sabiduría, y que sea tu Santo Espíritu el que hable a través de este Hijo tuyo, ¿sí? Que a pesar de sus limitaciones y sus debilidades, como pecador que me reconozco ante ti, Señor, que estas palabras, que estas enseñanzas de las cuales yo he recibido, en primer lugar, que las pueda yo realmente hacer vivas esas palabras, pero también que en este día, hoy que nos regalas, que nos concedes nuevamente ver la luz del día, que sea un compartir para estos hijos tuyos que estén dispuestos y abiertos a entender, a hacer vida tus palabras y que sea un momento de gozo y alegría el poder seguir llevando tu palabra. Tú que vives y reinas ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo estén con todos hoy con ustedes hoy en este día. Es un compartir, es un gusto, es una alegría por parte de un servidor que hace un esfuerzo por tratar de ser mejor persona cada día, pero también es un momento de gozo el poderles yo compartir la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Como una exhortación, como una enseñanza también, ¿sí? Es un gozo y una alegría de parte de un servidor poderles compartir lo que yo he recibido del Señor. Quiero compartirles una enseñanza más, que esta es una objeción de los testigos de Jehová hacia nosotros como católicos. No es meramente un cuestionamiento, simplemente es decir que el arcángel Miguel, que Jesús nuestro Señor es el arcángel Miguel. Nuestro Señor, como Dios, no necesita presentación bíblica para poderlo manifestar, para poderlo presentar así de esta manera. Pero nosotros, como fieles cristianos católicos, siempre tenemos que dar respuesta de fe con las Sagradas Escrituras, como siempre tiene que ser. Por eso hoy vamos a hacer una aclaración en primer lugar hacia los testigos de Jehová, ubicarlos en el sentido de que Dios, Jesús en segunda persona, es Dios y que no es el arcángel Miguel como ellos lo aseguran, como ellos lo hacen creer o lo hacen ver, que el arcángel, que Jesús es el arcángel Miguel. ¿Sí? Primero vamos a presentar la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sabemos que Él no ocupa presentación, ¿sí? Sabemos que Él es Dios y que Dios dio la vida por nosotros, su Hijo Jesús en segunda persona. Jesús vino al mundo, ¿sí? A dar la vida por nosotros. El mayor testimonio de amor que tuvo y que sigue teniendo por sus hijos aquí en el mundo, ¿sí? Pero en cuestión de la fe, en cuestión nosotros como fieles cristianos, tenemos que dar respuesta de fe y tenemos las Sagradas Escrituras para dar testimonio, ¿sí? Para dar testimonio de lo que fue nuestro Señor Jesucristo. Voy a dar dos citas bíblicas aquí donde voy a presentar porque cuando se habla de Jesús, se habla en dos sentidos. Antes de que viniera al mundo encarnado, pero también cuando nuestro Señor Jesucristo fue encarnado en la Virgen María, su madre. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de Jesús, aclaro, se habla en dos sentidos. Antes de venir al mundo, ¿sí? Pero también cuando fue encarnado. Por eso voy a presentarlo de primera instancia, así. Posteriormente, vamos a leer el texto bíblico el texto bíblico de 1 Tesalonicenses 4, 15 al 16, donde para ellos, como nos presenta San Pablo ahí en ese texto bíblico, ese es una prueba suficiente en los testigos de Jehová
para manifestar y decir que Jesús es el arcángel Miguel. Vamos a dar respuesta de fe, como siempre tiene que ser, con las Sagradas Escrituras, para decir que Jesús no es el arcángel Miguel. ¿Sí? Vamos a leer primero aquí, cuando Jesús, antes de que fuera encarnado, Juan 17:5, ¿sí? Juan 17:5 primero, antes de que Jesús viniera al mundo como encarnado, ¿sí? Posteriormente, sí, ya cuando fue encarnado. Juan 17:5, y doy lectura así. Ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria. Vuelvo a repetir, aquí es Jesús que le habla a su Padre, ¿sí? Dios en primera persona. Ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo, ¿sí? Aquí está el sustento bíblico que se nos muestra a Jesús, ¿sí? Que se nos muestra a Jesús antes de que fuera encarnado en este mundo. Ahora, Juan 1:1, que es la presentación, en ese sentido literal, la presentación ahí de cuando Jesús vino al mundo ya encarnado, ¿sí? Ya encarnado, que vino ya a dar la vida por nosotros. Juan 1:1, y dice así: en el principio era el verbo es Cristo, en el principio, o sea, antes de la creación. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo estaba ante Dios, haciendo alusión a lo que fue Juan 17:5. Y el verbo era Dios, ¿sí? Él estaba ante Dios en el principio, palabra de Dios, ¿sí? Entonces aquí nomás es una aclaración, ¿sí? Que Jesús, siendo Dios, no ocupa carta de presentación. Él se manifiesta, Él está en el enfermo, Él está en todos lados por ser Dios. Primera o segunda persona, eso no importa. Jesús es Dios, ¿sí? Entonces, vamos a dar lectura también a Primera de Tesalonicenses 4, Primera de Tesalonicenses 4:15 al 16, para descifrar aquí la mala interpretación de los testigos de Jehová, porque no es más que una mala interpretación, con todo respeto, pero también un comentario adicional con respecto a esto. Es muy triste, es muy triste, eso es una aberración, el decir los testigos de Jehová que Jesús es el arcángel Miguel. Hace 80 años, según los testigos de Jehová, de acuerdo a sus revistas, que es el Atalaya y el Despertar, que son sus revistas que ellos trabajan, ahí presentaban anteriormente que Jesús sí era el Hijo de Dios. Posteriormente, pues sí era adorado como nosotros, como cristianos en general, tenemos esa postura de adorar a Dios nuestro Señor, o por lo menos glorificarlo con nuestras vidas, reconocer nosotros que es un Dios supremo, al cual se le merece todo honor, toda gloria, todo poder, toda adoración. Estamos conscientes nosotros como fieles cristianos, católicos principalmente, yo lo reitero, ¿sí? En ese sentido, ¿por qué? Porque yo no conozco las demás ramificaciones en cuanto al sentido, ¿sí? En cuanto al sentido, o cómo sean aquellos cristianos que, aunque sean hijos de Dios, yo desconozco realmente cuál sea su postura, cuál sea su sentir, ¿sí? Ante la presencia de Dios nuestro Señor. Pero sí puedo atestiguar que nosotros, como fieles cristianos católicos, sí debemos de someternos a ese ser supremo que es Dios nuestro Señor. Aquí voy a dar lectura a 1 de Tesalonicenses 4:15 al 16, para que veamos la mala interpretación que se tiene en los testigos de Jehová para decir que Jesús es el arcángel Miguel. Cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, aquí cuando dice cuando se da
la señal por la voz del arcángel, es suficiente en en esta pericopa que se diga que es Jesús el arcángel Miguel. Esto es suficiente para los testigos de Jehová, que eso es errado en cuanto a la interpretación del texto bíblico. Y vuelvo a repetir, cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo y primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos, llevados en las nubes al encuentro del Señor allá arriba, y estaremos con el Señor para siempre. Palabra de Dios. ¿Sí? Aquí, en este pasaje bíblico, quiero hacer una alusión, ¿sí?, con respecto a esto de los testigos de Jehová, pero también hablando como cultura general en este sentido. Este pasaje bíblico lo toman los cristianos evangélicos para decir que se refiere esto al arrebatamiento, que eso no es ese tal famoso arrebatamiento no es bíblico, es una mala interpretación. También, como cultura general en los cristianos, aquí se refiere cuando Jesús venga, ¿sí? Aquí habla del fin de los tiempos, ¿sí? O cuando Jesús descienda a este mundo, ¿sí? Cuando Jesús venga a este mundo. Aquí hay dos situaciones opuestas. Primero, que la enseñanza se llamó que el arcángel, que Jesús no es el arcángel Miguel, en primera instancia. Vamos a dar lectura a Judas 1:1, ¿sí? Judas Tadeo. ¿Cómo aquí San Judas Tadeo? Aquí, ¿cómo sí nos va a presentar cuando murió Moisés? ¿Cómo se disputaban el cuerpo de Moisés? ¿Sí? Pero vamos a leerlo aquí. El arcángel Miguel, cuando pleitaba con el diablo, disputando el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él ninguna palabra de insulto, sino que sencillamente dijo, que el Señor te reprenda. Palabra de Dios. Aquí se habla claramente del arcángel Miguel, ¿sí? El arcángel Miguel es el arcángel Miguel y Jesús, es Dios. Aquí es claro el pasaje de Judas 1:9 y vuelvo a dar lectura por si no quedó claro. El arcángel Miguel, cuando pleitaba con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, era lo que les decía yo, no se atrevió a pronunciar contra él ninguna palabra de insulto, sino que sencillamente dijo, que el Señor te reprenda. Palabra de Dios. Hebreos, vamos aquí a carta a los Hebreos. Hebreos, capítulo 1, versículos 5 al 6, y yo con esto concluyo esta aclaración de que Jesús no es el arcángel Miguel. Hebreos, capítulo 1, versículos 5 y 6. En efecto, aquí la pregunta, ¿a qué ángel le dijo Dios jamás, tú eres mi hijo y yo he dado la vida hoy? ¿Y de qué ángel dijo Dios, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Al introducir al primogénito en el mundo, o sea, a Jesús, dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Tratándose de los ángeles, encontramos palabras como estas. Dios envía a sus ángeles como espíritus a sus servidores como llamas ardientes. Palabra de Dios. ¿Sí? Simplemente aquí se hizo una aclaración a los testigos de Jehová en el sentido de que es una mala interpretación en ellos, ¿sí? Que siempre a nosotros nos quieren decir que nosotros estamos mal en ese sentido. Y no estamos mal.
Aquí se hizo la aclaración de que Jesús no es el arcángel Miguel. ¿Sí? En este momento de gozo, de alegría, por el tema o la enseñanza que se compartió, yo te invito, ¿sí? O sea, que tengas un momento de gozo, de alegría, ¿sí? El saber la enseñanza del día de hoy, que se comprobó que Jesús no es el arcángel Miguel, que ese Jesús que debemos de tener todo honor, toda gloria, todo poder, toda adoración a ese Jesús que te dice que te levantes cuando has caído, ese Jesús que se hace presente en la Eucaristía, que está presente, alma, cuerpo, sangre y divinidad, ese Jesús que está en el prójimo, ese Jesús al cual es digno también de adoración, de alabanza, ese Jesús que está en el enfermo, ese Jesús el que está en la cárcel, ese Jesús que está en el prójimo, ese Jesús al cual debemos de unirnos por un momento, en ese momento, en ese momento de pasión, en ese momento de sufrimiento, ese Jesús que es el que cambia el mundo, ese Jesús que siempre está dispuesto a perdonarnos, ese Jesús que está esperando que abramos nuestro corazón y decirle que venga a nosotros. ¿Sí? Y en este momento yo me brindo y quiero que tú también te dispongas a este momento de gozo, de estar con el Señor, de haber tratado una enseñanza de Jesús. Y en este momento le damos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo por todos los momentos de gozo, de alegría, de alabanza, de que siempre está con nosotros, bendiciéndonos, diciéndonos adelante, sigan adelante y no desfallezcan, porque yo estoy aquí para levantar los que estén cansados, vengan a mí para liberar y aligerar esas tus cargas. ¿Sí? Un momento de gozo y alegría para ese Jesús que siempre está dispuesto a decirnos, levántense, yo estoy aquí para ayudarlos. Que el Señor los bendiga a todos hoy, en este día, en este momento de gozo, de alabanza a nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.